le puse al tema, Dios me habló. Dios me habló. Diga conmigo, Dios me habló. Y es bien tremendo, porque fíjese que alguna vez usted ha escuchado esa palabra o esas palabras, esa frase, Dios me habló. Alguna vez usted ha dicho, Dios me habló. Y es bien tremendo porque definitivamente Dios habla. Diga conmigo, Dios habla. La Biblia dice que el que hizo la boca también puede hacer que hable al que le dio la boca. El Señor habla y habla de muchas maneras, pero la pregunta es, ¿realmente Dios me está hablando? ¿Realmente Dios me habló? ¿Es Dios el que me está hablando? Porque miremos una escena. Hay una oveja en una iglesia X que dice, Dios me habló. Y Dios me dijo esto y esto y esto y esto. Supongamos que dice, Dios me habló, pastor, y dice el Señor que nos tenemos que mudar del lugar. De ahí viene otra oveja y dice, pastor, Dios me habló, y dice el Señor que no es el tiempo todavía. Y resulta que también el Señor le habló al pastor y le dio otra palabra. Entonces ahí vemos que hay dos a los que Dios no les habló, porque no puede decir tres cosas al mismo tiempo. Aló, ¿verdad? A veces hay gente que dice, Dios me habló, y hacen cosas creyendo que Dios les habló, y tal vez Dios no les habló. Hay gente que se mueve de un lugar a otro porque Dios me habló. Hay gente que hace algo porque Dios me habló. Pero la pregunta es, ¿realmente Dios te habló? Dios te habló. Entonces hoy queremos ver realmente, hermano, cómo discernir cuando Dios nos habla. Porque no puede estar diciendo Dios dos cosas al mismo tiempo. No puede estar diciendo Dios, hagan esto, y luego decirle a otro, no lo hagan. Dice la Biblia que en Dios no hay sombra de variación. Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre lo será. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Él dice, ay, ¿por qué dije eso? No, él no va a decir así. Usted cuando examina la vida de Jesús, el Señor no dijo tal vez, nunca dijo tal vez. Tampoco dijo a lo mejor, o digo maybe. No, el Señor enseña en su palabra que tú sí sea sí y tú no sea no. Entonces Dios cuando dice algo lo cumple, lo promete, lo que promete lo cumple. Entonces veamos, hermano, de alguna manera cómo discernir que Dios nos está hablando. Que no soy yo el que quiere oír eso. Que no soy yo el que me estoy inventando las cosas. Porque, hermano, Dios habla, Jesús habla, el Espíritu Santo habla, los ángeles hablan, Satanás habla, los demonios hablan, nuestra alma nos habla, el pastor habla, las ovejas hablan. ¿Cómo discernir entre tantas voces la voz de Dios? ¿Le gustaría a usted saber eso o no? A mí también, fíjese. Ahí si sabe cómo me avisa. Pero hoy con la ayuda del Señor queremos ver algo. Por ejemplo, dice la Biblia que Dios habla. Hebreos 1:1. Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, Dios siempre habla. En muchas ocasiones, mire cómo habla el Señor, en muchas ocasiones y de muchas maneras. O sea que no tiene una manera específica de hablar. Yo pienso que habla, a cada quien le habla diferente. Pero habla de muchas maneras y está hablando aquí en el libro de Hebreos a nuestros padres, a los padres. Dice que les habló por los profetas. Por los profetas. Si tienen frío, apagamos el aire, hermano. ¿Cuántos tenemos frío? A mí ya me está dando frío.
Así ahorramos un poquito de luz también. Páguese el aire, si nos da calor lo ponemos. Hay alguien que sepa ahí. Mire, no, porque frío usted y le ponemos el aire a la... En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Mire, Dios habla de muchas formas, de muchas maneras, pero en estos últimos días, en este último tiempo, está hablando por medio de Jesús, por medio de Cristo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Entonces Dios habla y habla de muchas maneras. En la Biblia, miraba que hay niveles de comunicación de acuerdo a quien Dios le está hablando. Por ejemplo, el nivel que tenía Adán. Adán, antes de pecar, antes de caer, era un nivel audible, podía oír la voz de Dios y visualizarlo, podía verlo también. En una dimensión que Dios le permitía verlo, pero lo podía ver. Imagínense que Dios descendía al huerto y tenía esa comunión con Adán. O sea, si Adán lo podía ver al Señor y lo escuchaba y no se asustaba ni caía como muerto, porque era un ser santo, era alguien que no tenía pecado, era alguien que estaba bien, en plena comunión con Dios. Entonces el nivel máximo, verlo y oírlo. Pero también vemos a Noé. Noé solo lo oía. Hazte un arca. Y Noé, hermano, ¿de quién es esa voz? Y le empezó a hablar el Señor a Noé, pero él no lo miró. Abraham era otro nivel. Lo podía escuchar y también tenía cristofanías. Por ejemplo, Abraham miró al Señor, pero por ejemplo lo miró como Melquisedec. Lo miró cuando fue a destruir Sodoma y Gomorra. No en su plenitud, quizás una especie de un cuerpo, una forma que adoptó Dios, hermano, y se le manifestó a Abraham. En el caso de Melquisedec se le manifestó como sacerdote del Dios Altísimo y le vino a ministrar Santa Cena. Entonces lo miraba, pero no en su plenitud. Lo miraba y lo escuchaba y le hablaba. Oía la voz de Dios. Por ejemplo, Jacob era otro nivel, ya un nivel de sueños, de visiones, hermano, donde él se acostaba y empezaba a ver cosas, Dios le mostraba cosas. En el caso de José, era a través de los sueños que Dios le hablaba a José y podía interpretar los sueños de otros. O sea, el nivel que se comunicaba José con Dios y que Dios le hablaba a José era a través de los sueños. En el caso de Moisés se utilizaban elementos como el fuego. Dice que había una zarza, un fuego que no se consumía. En la nube Dios le hablaba, en la tienda Dios le hablaba, en el monte Dios le hablaba. Y llega un momento donde dice que le hablaba cara a cara. O sea, Dios habla de acuerdo, utiliza una forma de acuerdo a cada personaje. A Josué, cuando Josué clamaba, oraba a través del clamor, le hablaba. Israel, pero ya a nivel nación, le hablaba a través de los profetas, a través del Urim, el Tumim, de la Torá. Ya empezaban ellos a consultar la palabra y ahí recibían la instrucción. Ya ellos se guiaban por los profetas, que es el libro anterior, el texto anterior de Hebreos que mirábamos, Hebreos capítulo 1, verso 1, o 11:1, no me acuerdo cuál era. A David, mire que cómo le hablaba a David a través de la adoración. Fíjense que David, qué tremendo, porque se llenaba de su espíritu. Dice que David se llenaba del Espíritu Santo y empezaba a hablar de parte de Dios. Y en las últimas palabras de David dice: la roca me habló, dice.
Cuando usted mira en el libro de Samuel, las últimas palabras de David, dice que la roca le habló y la roca es Cristo. Imagínese una roca que le hable a uno. Por eso le escribió tremendos cantos de la roca. Ahora, en la adoración, en la alabanza, Dios te puede hablar también. O sea, hay niveles de comunicación. Pero dice que Malaquías fue el último libro del Antiguo Testamento, y después que se escribió Malaquías, dejó de hablar Dios 400 años aproximadamente. Dejó de hablar. Y en el último texto del Antiguo Testamento dice que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, para preparar un pueblo bien dispuesto para la venida del Señor, para prepararle el camino al Señor. Y ese fue el último texto. Dejó de hablar el Señor y prometió que iba a enviar un espíritu, el espíritu de Elías, que iba a hacer reconciliación, restauración familiar. Y curiosamente, cuando vuelve a hablar, envían a Juan. Envían a Juan y dice: yo soy la voz que clama en el desierto y he venido a prepararle el camino al Señor. Y ahí empezó el Señor y volvió a hablar. Y luego Cristo. Y luego los apóstoles. Y luego, hermano, la iglesia. Y el Señor sigue hablando. Pero veamos, hermano, que hay niveles, que Dios puede utilizar muchas formas, muchos medios para hablarnos a nosotros. ¿Cuántos quieren que Dios nos hable? Ahorita Dios nos está hablando, creo yo. Ahora, no hay que ser cristiano para que Dios le hable a uno. Faraón no era cristiano y Dios le habló. Dice: entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo, y Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Imagínense que sin ser cristiano Dios te puede hablar. Dios te puede hablar. Dios le puede hablar al que Él quiera. ¿Quién le va a decir a Dios no le hables a Él? Dios puede hablar. Y aunque no sea uno cristiano, Dios te puede hablar, y te puede hablar de muchas formas. Mire, una vez escuchaba el testimonio de alguien que se iba a quitar la vida y se encendió la tele y ahí estaba un predicador: tú que te quieres quitar la vida, y no era cristiano. Y ahí se convirtió. Hermano, Dios habla, hombre. Mire, el profeta viejo y el profeta joven. Dios le habló al profeta joven y le dijo: mira, ve y da esta palabra en esta ciudad, y luego te regresas por otro camino. No quiero que te detengas a comer, a beber, te vienes, le dice. Y el Señor le dio la instrucción. Pero le avisaron al profeta viejo que estaba caído, que ya Dios no le hablaba. Y aquí es donde empieza el problema. Y aquí es donde tenemos que comenzar a discernir quién nos habla y de parte de quién nos habla. Porque el profeta joven dio la palabra y se regresó, y el profeta viejo lo fue a encontrar y le dijo el profeta viejo: porque por palabra de Dios, mire lo que le dice el joven al viejo: porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el viejo le dice, y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta. A mí también Dios me habló. Y ese es el gran problema con los creyentes hoy en día. A mí Dios me habló. A mí Dios me dijo. Yo también, peor yo que profeta, peor yo que danza. No, peor yo que busco, peor yo, hermano. Dios me habló, dice uno. Pero realmente Dios te habló. Y aquí le dijo, mire lo que le dice él: yo también soy profeta. Y sí era profeta, pero estaba caído.
yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Está contradiciendo la primera palabra que le dice el Señor: no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino por donde fueres. Y él le dice: el Señor me habló y me dijo que te vengas conmigo y que comas pan y bebas agua. Y era contrario a lo que Dios estaba diciendo. Fíjese que a veces Dios, por ejemplo, Dios te dice: yo te he traído a este lugar. Y usted siente que Dios le habló: yo te he traído a este lugar, y en este lugar te voy a hacer crecer, y en este lugar te voy a mostrar, y usted recibe. Al mes, a los meses, al año, alguien le dice: no es este el lugar. Bueno, entonces, ¿era o no era? ¿Era o no era? ¿O por qué no le dijo el Señor: yo te he traído por un tiempo a este lugar, y de aquí a un tiempo te mostraré lo que voy a hacer? Y entonces sí viene otro y le dice: es el tiempo, dice el Señor, de que te muevas a otro lugar. Así sí, ¿verdad? Entonces si el Señor dice: yo te he traído a este lugar, como cuando el Señor me envió aquí a mí y me dijo que el Señor el Señor, yo le pregunté si Él me había enviado y me dijo que sí. Pero si uno no mira las cosas claras, ¿tiene que tirar la toalla? No, a veces Dios permite que uno pase dificultades, pero uno tiene que permanecer firme en la palabra que Dios le ha dado a uno. Entonces, ahí vino alguien y le digo: a mí Dios me habló y me dijo que te vengas conmigo. Y ahí es el gran problema. Allá en Guate decimos: we have a problem here. Big problem. Come on, church. Ahora, mire, Dios habla si usted quiere estar fijo en lo que Dios le diga, Dios habla, pienso yo, más por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Porque mire, por eso tenga cuidado lo que oye, lo que ve. Los mensajes de los predicadores a nivel mundial, sin excepción, deben estar llenos de la palabra, llenos de textos. Ahora ni la Biblia lee, porque la gente está dando mensajes humanistas. Préstame el otro micrófono, el que estaban usando ahorita. Mensajes humanistas, mensajes que no incluyen la palabra de Dios, mensajes doctrinales. Por ejemplo, hay gente que no usa velo, cuando en la Biblia dice que hay que usar velo. ¿Y quién es el hombre para quitar lo que Dios estableció? ¿Quién es el hombre? Come on, church. Porque para ellos dicen: no, para mí no es importante eso. Además no es muy cool. No se mira así moderno. Lo quitamos. ¡Hala! Como no, chon. Así se oye, así se oye. Mire, entonces qué tremendo, porque si hay algo que usted no debe descuidar, es la palabra. Oh, come on, church. Segunda de Pedro 1:19. También tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca
y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que hay que entender cuando uno lee la palabra, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es que en la Biblia no es a tu gusto, no es a como tú quieras, no es, no, yo eso de diezmo, no, yo eso de la ofrenda, no eso, yo eso del velo, no yo eso de servir, no. Perdóneme, aquí no es al gusto suyo. Esto no es la interpretación que tú le quieras dar o la interpretación que te dijo alguien, que es la palabra de Dios. Por ejemplo, la gente que no cree en apóstoles, profetas, dice la gente, ya no hay apóstoles. Entonces que quiten Efesios capítulo 4 verso 11 de la Biblia. Que lo quiten. Pero ¿cómo lo van a quitar si es la palabra de Dios? Oye, yo vengo grueso. Entonces no es de interpretación privada. No, hermano, es que mire que yo no entiendo. Pues entonces abre su entendimiento, pues, y entienda. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces Dios te va a hablar por medio de su palabra. Entonces el problema es la interpretación. El problema no es la palabra. El problema es el que lee. El problema es el que se pone ahí a leer. El problema no es la escritura. El problema es uno. Por eso hay mucha gente que tuerce las escrituras. Dice que las enseñanzas de Pablo la gente las torcía. ¿Por qué las torcía? Porque ellos estaban torcidos. Segunda de Pedro 3:16, asimismo en todas sus cartas, el texto que le estoy mencionando, Pablo dice, hablaba en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Pero miren, y luego dice de quién es el problema: los ignorantes, los inestables, los inconstantes, tuercen las cosas. Ahí vemos un problema. Tuercen como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Para tener claro el mensaje, no puede ser inconstante. Si usted quiere que Dios le hable realmente, usted no puede ser ignorante. Ni puede ser usted inestable, ni puede ser usted inconstante. Porque entonces no tendrá discernimiento. Y hay gente que a todo dice amén. Todo lo que oye, todo lo que le enseñan, amén, amén. El pastor se metió una fumada, dijo algo, amén, dicen los hermanos. Aquí no, pues, pero en otro lado. Por eso uno mira tanta barbaridad, tanta cosa fea, hermano, en las iglesias hoy. Porque ya no están ellos por lo que la Biblia dice, sino porque son inconstantes, porque ignoran muchas cosas, porque son inestables espiritualmente. Por ejemplo, no, pastor, yo vengo todos los días. Sí, pero si usted no es sujeto, si usted no reconoce cobertura, usted es inconstante, inestable. Porque ¿qué estabilidad tiene una persona que al primer regaño le dicen se va, se enoja? Es inconstante, inestable. ¿Seguimos? ¿Seguimos o no seguimos? Entonces el problema, ahí es cuando empieza la gente a torcer las cosas y a dar su propia interpretación y a dar su propia opinión. Y yo creo esto que es así, y yo que no sé qué, y yo que no sé cuál. Cuando veíamos que ninguna porción de la escritura es de interpretación privada. ¿Aló? Entonces, ¿cómo conocer si Dios habló? ¿Cómo conocer?
quiere conocer usted? Yo también, y por eso estamos aquí. Mire, pero a veces Dios nos habla por medio de hombres. Aquí vemos parámetros para conocer si Dios habla. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor nos ha hablado? Perdón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Yo para ver si está poniendo atención. Entonces el Señor les dice, aquí hay una clave. Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia, con orgullo, la ha hablado el profeta. No tendrás temor de él. Y a veces dicen, va a venir el profeta y la gente no viene, ¿no? Es que aquí tampoco es mira, hay gente que por ahí me contaron, no sé si será así, es que ahora cómo están las cosas. Pasen los que quieren que les profetice, dicen los pastores ahora. Ahí va a pasar la gente. Hermano, ¿y quién no quiere que le digan cosas bonitas? Viene una unción, que te voy a levantar, que no sé qué, que no sé cuánto. Hermano, y al final no se cumple nada. Y entonces la gente sabe qué hace. En vez de ir a reclamarle a ese hombre y decirle, mire hermano, o medio hermano, no sé quién será usted, ¿verdad? Lo que me dijo, nada se cumplió. Con Dios se enoja la gente. Lo que me dijiste, Señor, ¿dónde está? Pues si no fue Dios que te lo dijo. Dice Dios, si te dicen cosas y no se cumplen y te dicen que yo fui y no se cumplen, ese que te lo dijo está hablándote con su propio orgullo, con su arrogancia, y a él no le tengas miedo. Entonces ahí tenemos que ver, porque Dios no tiene sombra de variación. Ahora el problema nuestro, que nuestra alma nos pide que nos hablen. No nos gusta que nos hablen al espíritu, sino al alma. Nos gusta oír buenas cosas. Imagínense que yo diga ahorita, los que, hermanos, el Señor me habló que hay 2 hermanos que van a entregar los tenis en esta semana. Se salen antes de que sea yo y mejor me voy, dice uno. Pero si yo digo, aquí hay 2 hermanos que van a comprar la lotería hoy y van a ser millonarios, seré yo maestro, dice, ¿verdad? Hermano, el alma nos pide que nos hablen, pero no nos pide que nos hablen la verdad, sino lo que queremos escuchar. Imagínense que usted está enfermo y usted va por sanidad. ¿Usted qué quiere escuchar? Sanate. Usted quiere escuchar, así dice el Señor, por mis heridas yo te sano y pim, pam, pum. Pues usted no quiere escuchar, arregla tu casa, porque ciertamente morirás. ¿Verdad? Reprendo, dicen los hermanos. Pero ¿y si es Dios que te está hablando así? Lo que le digo es que nosotros queremos escuchar algo, y ese es nuestro gran problema, hombre. Primera Samuel, capítulo 15, verso 30, Saúl que vivía mal delante de Dios, que fue desobediente, que Dios le dio una orden, no la cumplió, y Dios le dijo, en este momento, porque no cumpliste lo que te mandé, tu reino es quitado. Y a él no le importó lo que le están diciendo, y está delante del profeta, y Saúl le dijo al profeta, he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos. Háblame bonito, pues, de parte de Dios delante de la gente. Háblame bonito, hermano. Si me han contado de que hay amigos entre mí, aquí no. Eso pasa en otros países. Bueno, también aquí ha de pasar, pero no en el ministerio, pienso yo. Que hay
amigos que son ministros y le dicen, vos te voy a invitar a la iglesia y orás por mí delante de la gente. Y ahí me ungís como profeta. Entonces llega el otro pastor y bendice al pastor y toda la cosa. Y después yo llego y te unjo a vos. Me han contado, hermano, que esas cosas pasan, fíjense. Porque la gente quiere, aunque viva mal, quieren ser honrados delante de la gente. Y quieren que les hablen bonito a ellos delante de la gente. Imagínense que venga un hermano aquí y me diga, ¿dónde está el pastor? El pastor de esta congregación. Pase adelante, pastor. Ustedes deben estar sujetos a él. Ay, yo digo, aleluya, habla, Padre. Y que no sé qué hay. Y que no, ay, hermano, yo recibo. Yo, qué chulada, digo yo. ¿A quién no le gusta eso? Y que este es un gran hombre de Dios que Dios ha puesto en este lugar. Para que, hermano, ¿quién no quiere oír eso? La pregunta es si es Dios o no. Pero realmente lo que nos debe de interesar es que sea Dios el que nos hable. Entonces dice acá que a Saúl vivía mal, no le importaba, fue desobediente a las órdenes que Dios le daba, no honraba a Dios, pero a él le interesaba más ser honrado delante del pueblo. Hónrame delante de los ancianos de mi pueblo, delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo, miren, ni siquiera decía a mi Dios, a tu Dios, dice. Para que adoremos a tu Dios, le dice él al profeta. Entonces mucha gente quiere que Dios les hable cosas bonitas. Entonces hoy en día en muchos lados, hermano, la gente está profetizando, la gente está hablando, así te dice el Señor y así te dice el Señor. Y hay que tener cuidado cuando Dios no ha dicho nada. Porque darle palabras bonitas a la gente, hermano, uno cae bien. Pero ¿y si no es Dios el que lo dice? Como aquel que le dijo a un hermano, el Señor te va a llevar a un mejor lugar, le dijo. Y se murió al otro día. Y le dijeron, hermano, usted le dijo que se iba a ir a un mejor lugar. Por eso, ahora se fue al cielo, diría un mejor lugar. Dios le habla a quien Él quiere. Porque puede llegar un momento donde dice Dios, qué triste es que venga usted a la iglesia, se vaya igual al cura, se duerma, porque Dios no le está hablando. Qué feo, ¿verdad? Que usted lea la Biblia y le dé sueño, porque Dios no le está hablando. Que usted oiga una prédica y se meta a YouTube, se meta a algún lugar y no sienta nada, porque Dios no le está hablando. Yo quiero que Dios me hable. Hasta con el de los anuncios quiero que Dios me hable. Porque a veces Dios le habla a uno. El ayuno, y Dios te está hablando, hermanos, ayuno, hay que ayunar. Y tal vez usted en medio de problemas, ayunemos, hermano, vamos a ver la gloria de Dios. Y Dios te está hablando. Aló. Pero Él le habla al que Él quiere. Porque cuando Dios le deja de hablar a alguien, termina con los brujos como Saúl. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió. Ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Buscaba un profeta. Profeta, ¿tenés algo para mí? Espera, me voy a orar. Lo único que miro son naranjas, le decía. Naranjas, no miro nada, man. El Urim, el Tumín, nada. Se acostaba, Señor, háblame por sueño, nada. Qué feo, hermano. Entonces, como Dios no le habló, entonces Saúl dijo a los criados, búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, aquí hay una mujer en Endor que tiene un espíritu de adivinación. Mire dónde paró. Porque hay gente que viene a la iglesia, ay Señor, háblame que tengo un problema, Señor, solucionamelo, pero ya me lo soluciona. Y a veces el Señor, no.
Y Dios quiere ver tu perseverancia, tu esfuerzo, tu entrega. Y no te responde. Ah, no, aquí no funciona la cosa. Me voy con un brujo. Mire, quiero saber si mi marido me engaña. Permítame, mujer. Miro una colocha. Le dice, ay, yo sabía. Dice. Tengan cuidado, hermano. De verdad. Mejor pídale a Dios que le hable. Porque hay profetas mentirosos. Jeremías 23:31. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Por eso le digo, es que a quién no le gusta que le hablen bonito. En los tiempos de Jeremías, hermano, iba a venir guerra, ellos estaban viviendo mal, y al que profeta que hablaba mal, solo Jeremías hablaba mal. No hablaba mal, pues, sino que hablaba la palabra de Dios. Y decía, vas a ser llevado cautivo por tu desobediencia. Ah, no, vos no te quiero ir. Háblame vos, le decía al otro profeta. Aquí dice el Señor, viene victoria, arrasarás con tus enemigos. El Señor te va a levantar. Aleluya, recibimos, Dios está con nosotros, decía. Y le endulzaban ellos. En su boca solo ponían buenas cosas. Aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos. Hermano, hay gente que se inventa las cosas. Sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. ¿Qué opina usted? Ahora, si estamos conociendo si Dios habla o no, también hay profetas, gente que profetiza con verdad. ¿Quiénes son? 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres de parte de Dios y da tres puntos para edificación, exhortación y consolación. Porque había una hermana que ya le habían dicho, no profetice. Ya, usted, hermana, mire, no profetice porque hemos discernido que sus profecías no están bien. ¿Cómo que no están bien? No profetice. Y no hizo caso. Y como no hizo caso, Dios la avergonzó. Así dice el Señor, dijo un día. Feliz Navidad, pueblo mío. Jo, jo, jo. Ella salsa los tacos, pero yo le pregunté a un pastor, ya oigo ese chiste. Eso no es chiste, eso fue verdad, me dijo. Imagínese que usted diga así, y el Señor y la Navidad es una fiesta pagana. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Aló, jojo. Entonces, Dios quiere, cuando habla, edificar, exhortar, consolar. Usted tiene que discernir, hermano. Perdóneme, no. Todos somos hombres y fallamos, y no porque alguien se equivocó, tampoco lo vamos a poner mal, ¿verdad? Se equivocó, habló de su alma, habló con su sentimiento. Imagínense que yo mire a alguien que yo amo enfermo y me ganan los sentimientos, y en el nombre de Jesús está sano, dice el Señor. Y tal vez no, porque me ganó el amor, me ganó el sentimiento. Entonces hay que tener cuidado, hay que discernir cuando es Dios y cuando no es de Dios. ¿Cuándo tenemos, cómo una de las maneras de discernir es que tenemos que ver cuál es la voluntad de Dios, qué realmente es lo que Dios quiere? Mateo 26:28, yendo un poco adelante, Jesús se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío,
Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y ahí no dice que le respondió el Padre, fíjese. Fíjese que cuando él va y resucita a Lázaro, le dice: Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Y lo digo para que lo escuchen los que están aquí. Y el Señor sabía que siempre, y ahí el Padre le escuchó definitivamente. Pero no dice la Escritura que le respondió. Entonces yo decía: ¿por qué? ¿Por qué no le digo, fíjate que no, voy a tratar, voy a ver si puedo hacer algo? No, porque ya le había dicho lo que él iba a hacer. Entonces el Padre no le respondió porque ya no iba a cambiar de opinión, no iba a decir algo diferente. Y como Jesús sabía y conocía al Padre, le dice: Padre, si fuera posible, pero que no se haga lo que yo quiero, que siempre se haga tu voluntad. Porque el problema de nosotros es que queremos cambiar la voluntad de Dios por la nuestra. Y ahí es el gran problema. Entonces no se trata de oír lo que queremos, sino de saber cuál es la voluntad de Dios. Porque, hermano, imagínese que usted estuviera en el lugar del Señor y que ya en ese momento lo iban a llevar iba a pasar gran tribulación, iba a pasar, hermano, castigo tremendo. ¿Qué quería escuchar ahí? Mira, mi hijo, te voy a quitar ahorita, te voy a sacar de ahí. Eso es lo que no quiere oír. Pero realmente un hijo no pide lo que quiere oír, sino pide que se haga la voluntad de Dios. Cuando alguien le habla a uno, por ejemplo, a mí me han hablado y de parte de Dios, y se ha cumplido palabra. Y a veces me han hablado y nada, naranjas agrias. Por ejemplo, me dijeron: ahí vamos a llevar buena gente a la iglesia. Esperando, esa mentira será, no, y eso sí se cumplió. Aquí está usted. No, bro, déjeme bromear, hombre, no se enoje, hombre. Mire, por ejemplo, me acuerdo, es que uno sabe, hermano, cuando es Dios que le está hablando a uno. Aquel profeta que me habló y me dijo, bueno, nice to meet you, le dije, que era americano. Y me dijo: no te vayas, quiero hablar contigo. Ay, hermano, y en lo que terminaba de hablar con alguien, yo estaba con los 5 temores ahí encima. ¿Qué me va a decir este hombre?, dije yo. Hermano, yo estaba pasando una situación tremenda aquí en la iglesia. No salía para la renta, yo tampoco tenía ni para mi renta. Y yo le dije al Señor: Señor, si yo no tengo para mi renta es mi clavo, pero si no hay para tu casa, ese es tu casa, es tu casa. Le dije: Señor, por favor, le dije yo, por lo menos que salga lo de tu casa. Y me habla el hombre, hermano, él no sabía, yo me fui al culto y me habla y me dice: así te dice el Señor, ya no te preocupes más ni por mi casa ni por tu casa, porque de ahora en adelante voy a comenzar a proveer para mi casa y para tu casa. He visto tu corazón, he visto que se había agradado y que hubiera bien calidad y que nada. O sea, que como que ya había pasado un tiempo de prueba y que a partir de ese momento yo lo iba a ver. Y hermano, eso fue sábado. El domingo entró de ofrenda lo que entraba en un mes. En un mes. Dios mío, ese hombre es de Dios. Y cada vez que yo me he visto en situaciones adversas, difíciles, yo me acuerdo esa palabra. Cada vez que viene algo así como vacas flacas, fuera flacas, digo yo. Aquí solo las gorditas queremos. Yo me acuerdo de la palabra que Dios me dio. Entonces yo digo: no, Señor va a proveer. Y hasta aquí Él ha proveído, hermano, para su casa
y para mi casa. Ay, hermano, que Dios es bueno. Y con la bendición que es bendecido el ministro, son bendecidas las ovejas. Si lo creen. Ahora dice aquí que no se trata de oír lo que uno quiere, sino que sea Dios en su voluntad. La convivencia. ¿Será que usted ya conoce mi voz? A ver. ¿Quién está hablando ahorita? ¿Será que usted ya conoce mi voz? ¿Conoce usted la voz de sus hijos? ¿Conoce usted la voz de su esposo? Ya vine, vieja. Ya llegó porque llorabas, chula. Ya conoce usted su marido, ¿eh? Y usted ya conoce la voz de su mujer. Porque yo he visto que algunos hermanos van caminando y les dicen el nombre, la mujer les habla, solo les dice, ay, ¿qué sí? Sí, mi amor, le dice, ya conocen a la mujer. ¡Ja! Se les cuadran ahí, tremendo. Yo lo he visto aquí. Bueno, sigamos. Pero ¿por qué usted conoce la voz de la gente? Porque convive diario. Diario está escuchando esa misma voz. Diario. Está escuchando la voz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo te va? Platican, hablan, ya conoce usted la voz. Entonces, ¿cómo vamos a discernir cuando sea Dios que nos hable? Cuando la convivencia que tengamos con el Señor nos va a llevar a conocerlo a Él. Y cuando alguien te diga algo que no va de acuerdo a lo que Él es, vas a decir, esto no es de Dios. Porque me están diciendo algo que yo sé que Dios no es así. Porque también el diablo me habla a mí, hermano. Me manda dardos. Por ejemplo, me dice, a este hermano quitarlo, eliminarlo. Soy yo, dice el Señor. Y ya voy, digo yo, ya voy, hermano, a sacrificar esa oveja en holocausto al Señor. Y digo yo, pero el Señor no es así. No, esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Porque el Señor le dijo Pedro le dijo al Señor, no vayas a la cruz. ¿Cómo vas a ir? No, que no. Dios guarde que te pase eso. Apártate de mí, Satanás, le dijo, porque no buscas las cosas de Dios, sino las de la tierra. Entonces, ¿quién está hablando ahí? Satanás. Aló. La convivencia. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Usted tiene que aprender a desarrollar su oído y conocer cuándo es Dios el que le está hablando, cuándo es el Señor el que le está dando una palabra, cuándo es Dios. Por ejemplo, si le sale un trabajo, qué sé yo, como donde sea, cuánto va a ganar, qué sé yo. Usted tiene que discernir si es de Dios o no, porque Dios no te va a dar algo que te aparte de Él. Sí, Señor, en este trabajo voy a ganar lo que hago en 3 meses, en una semana lo voy a ganar. El único problema que es de hacer entregas de polvo blanco, de talco. ¿Será esa tu voluntad? ¿Así me quieres bendecir, Señor? A la cárcel va a ir a parar por mula. Así le llaman a los que llevan las cargas, ¿verdad? Así les llaman, hermano. Es que como usted no se puede hablar bien. Así eso, ¿verdad? Yo así.
Porque así me contó un pastor de que tenía una oveja y le dijo, pastor, me voy al otro lado, y se fue. Y ahí lo llaman que está en la cárcel. Porque él quería cruzar droga en la frontera. Y él dice, esa oveja de oveja pasó a mula, dice. Ay, 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 ¿cuántos están aquí? Hasta el Señor bromeó. No se imagine un Dios cuadrado. El Señor le ponía apodos, el Señor. Los Guanerges le puso a Juan y a Santiago. O Guanerges o Guanerges, no sé cómo. Ustedes son los Guanerges, ahí vienen los Guana, como que eran del Salvador, los Guana. Los Guanerges, ponía apodos. Los hijos del trueno, dijo. Dice que el Señor se regocijó en gran manera, se reía, se gozaba. Nuestro Dios no es un Dios así, serio, cuadrado. Él es santo. Seguimos. Tenga convivencia, comunión. Busque a Dios, ame a Dios. Conozca cuál es la voluntad de Dios como David. Y va a darse cuenta. Va a llegar a conocer la voz de Dios cuando es Dios, cuando es usted, cuando es el diablo, cuando es el enemigo que le está hablando. Usted va a conocer, va a tener discernimiento cuando Dios le esté hablando. Ay, 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 no. Si hay algo, mire, ya, aquí le voy a dar el texto nada más. Cuando alguien te diga algo, no puede contradecir la palabra. Quizás no está escrito en la palabra, pero no la puede contradecir. Isaías 8:20 dice, busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Dice esta versión, que es la Nueva Traducción Viviente. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Por ejemplo, el velo. O sea, ¿dónde dice que no se debe de poner? ¿Qué interpretación le da así? No, es que el velo es el pelo. Sí, cuando está afuera, pero cuando ora o profetiza, que se cubra la cabeza. Por decirle algo. El diezmo, el Señor no dijo que dejen de diezmar. Sigan haciendo esto sin olvidarse de la misericordia. El Señor no dijo, no, dejen de hacerlo, no. Aló. Dios es directo. Y a veces le habla a gente así, directa. A veces uno dice, Señor, háblale a mi hijo, háblale a mi esposo, háblale solo a los buenos, háblale a este que nos va a rentar en ese lugar nuevo, háblale, Señor. Pero a veces Dios le habla al que Él quiere. Porque los apóstoles estaban predicando y estaban, ¿de quién estaban huyendo los apóstoles cuando empezó la iglesia? ¿De qué personaje? De Saulo. Y ellos lo que menos querían era que le hablaran a Saulo. Sin embargo, Dios le habló. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosas te es dar cosas contra el aguijón. El Señor no tiene que pedir permiso a nadie para hablarle al que Él quiera. ¿Verdad? El Señor no le tiene que pedir permiso a nadie. Y ahí le habló audiblemente. Hermano. Y luego le dijo, en el camino se te va a ir diciendo lo demás. Y por medio de los profetas, por medio por ejemplo, una vez estaba en la iglesia y el Señor le habló a través de un profeta. Y dijo, ¿de quién es este cinto? Porque al dueño de este cinto, cuando suba a Jerusalén, le va a pasar esto y esto y esto. Ahí Dios le estaba hablando. Le habló de muchas maneras. Entonces, Dios le habla al que Él quiere, de la forma que Él quiere, pero tenemos que tener cuidado. Porque, por ejemplo, si Dios le habla a usted una cosa, me habla a mí otra, le habla a otro hermano otra y a otro hermano otra, a más de algunos cuantos no les está hablando Dios.
¿verdad? ¿Qué dice usted? Porque Dios no es un Dios de confusión, sino de orden. Y si es un Dios de orden, le va a hablar a la cabeza. ¿Qué dice usted? No, que el pastor está mal aquí, que aquí lo que se debería es tranquilo. Ore para que Dios le hable al pastor. Ore. Porque tal vez Dios le está hablando. ¿Aló? Vaya pues. Póngase de pie. Entonces tengan cuidado cuando diga, Dios me habló. Pero anhele oír la voz de Dios. Que sea Dios. Que no sea tu carne. Que no sean tus anhelos. Que no sea tu voluntad. Que no sean tus planes. Sino que sean los planes de Dios. Que sea la voluntad de Dios. A veces yo cuando voy a tomar alguna decisión y no recibo la guianza de Dios, yo le digo, Padre, ayúdame por favor, si esto no es tuyo, por favor, páralo, por favor, deténlo, por favor, cierra las puertas, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido, porque no quiero hacer algo que no sea la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que hacer la voluntad de Dios, pero mire, cierre sus ojos, porque a veces por tener los ojos abiertos no atendemos la voz de Dios. Porque ¿con qué es que se escucha? ¿Con los ojos o con los oídos? Entonces lo que tenemos que habilitar, lo que tenemos que abrir es el oído. Ahí con tus ojos cerrados, pero tus oídos bien abiertos. Dios que te hable. Qué lindo un canto, ¿verdad? Que dice, Señor, háblame. Si ves que me estoy apartando, háblame. Si ves que te he dejado de dar la gloria, háblame. Si ves que me estoy muriendo, háblame. Dígale, Señor, háblame. Digámosle, Señor, háblanos por favor. Sin tu voz nuestro oído se seca.